Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la tribuna de televisión de Castellón, que hoy adelanta su horario a las 10 menos cuarto, como podéis comprobar, a causa de las fiestas de Les Alqueríes. Bueno, para los amantes de los toros, pues ya sabréis que podréis disfrutar aquí en directo de ese Bou en Volat a la conclusión del programa en Les Alqueríes. Pero no estamos para toros, aquí estamos para hablar de fútbol y concretamente del Club Deportivo Castellón, que necesita como el comer esa medicina de las victorias para despejar fantasmas, para pegar un puñetazo sobre la mesa y para decir aquí está el Club Deportivo Castellón y quiere estar arriba, que es donde merece, y más en una categoría como es la tercera división. No pudo ser contra el Villarreal C, ya lo sabéis, empate a 0. No fue por ocasiones, sobre todo la verdad es que los pupilos de Caldere dispusieron de muchísimas ocasiones para superar al portero del Villarreal C, Chimo. También hay que decir que el Villarreal C dispuso de 2 ocasiones claras que llevaba en marcha Modegol en las postrimerías del encuentro, el minuto 89 y 92, o sea que al final reparto de puntos mejoró la imagen del Castellón, pero no lo suficiente para conseguir esa ansiada victoria que tanta falta hace. Hablaremos también pues de todo lo que ha venido sucediendo esta semana. La pasada semana, en el último programa en Albinegro, tuvimos aquí al entrenador Ramón María Calderé. Entre líneas ya se podía leer, bueno, si no estaba ya bastante claro después de dar la baja a Javi Selvas, que el siguiente podía ser Rubén Suárez. Dicho y hecho, el entrenador el pasado miércoles en una tensa charla otra vez en el vestuario le dijo al jugador asturiano que no volvería a jugar en el Castellón mientras él fuera entrenador y bueno, pues en esas estamos. Parece que Rubén Suárez pues está negociando ya la baja con el equipo albinegro o cambia mucho la cosa, que pues lógicamente todos lo dudamos, o no volverá a jugar en el Club Deportivo Castellón. Hablaremos de estos temas y de muchos otros con unos invitados de excepción que tenemos como siempre aquí esta noche en la tribuna. En primer lugar, bueno, pues un exjugador mítico del Club Deportivo Castellón, entrenador de fútbol, Santi Castillejo. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en la tribuna. Buenas noches. Estuviste ayer en Castalia, sí, como decíamos, muchas ocasiones, muchas para el Castellón. También hablaremos pues de ese gol mal anulado. ¿Opináis a Lolo sobre ese penalti a Jordi Marañán en las postrimerías del encuentro también? Sí, la verdad que el equipo estuvo bien, mereció ganar. Y la verdad que el no meter gol durante todo el partido, pues al final pues el equipo rival también se crece algo y tiene esas ocasiones al final que, mira, el portero saca una increíble. Pero en cómputo general yo creo que el Castellón mereció ganar. Fue superior. Jorge Sastriques, muy buenas noches, compañero, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, comentar también que hoy no tendremos, a causa de las fiestas de Les Alqueríes que hemos comentado antes, no tendremos bloque de fútbol provincial y bueno, Jorge Sastriques, que vale tanto para fútbol provincial como para el Club Deportivo Castellón, pues nos hará un breve resumen al final de lo que ha sido la jornada. Estamos en información en Albinegro, Jorge. Parece la casa de los líos, el Castellón a día de hoy. Sí, semana sin conseguir la victoria, esperemos que lo haga en el estadio de la Llometa de Murada del Coll el próximo sábado a las 6, ya tenemos horario confirmado, porque de lo contrario ya serán ya demasiados partidos, si no lo son ya, para un equipo que en los últimos 6 encuentros ha sumado solo 3 puntos de 18 posibles, con lo cual no son números en absoluto de playoff de ascenso y tiene que espabilar sí o sí al equipo de Ramón María Calderé. Cuanto antes tiene que espabilar. José María Arquimbau, decano de la prensa albinegra en la capital de La Plana. Ahora jubilado ya, ilustremente jubilado. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. José María, delicada situación, ¿no? Para ese querido Club Deportivo Castellón. Cuando no hay harina todo es mohina, o sea que el problema es que este fin de semana estaba repasando, no por casualidad, sino estaba mirando el final de la temporada pasada con todas mis notas y recuerdo la rueda de prensa a raíz del partido en Aro, que allí hubo toros y cañas y salieron chispas por todas partes. El entrenador al día siguiente tuvo que pedir disculpas personalmente a los jugadores en el vestuario, incluso luego públicamente. Me da la sensación de que este año a lo mejor no quiere Calderé que llegue a final de temporada y le va a pasar lo mismo. Quiere imponer desde el principio autoridad. Pienso que cuando se produce así contra unos jugadores es porque el entrenador anda sobrado de razón y sobre todo porque el club, que teóricamente tiene la obligación de saber día a día lo que pasa en el vestuario, lo que pasa en el terreno de juego y tal, pues tiene suficientes argumentos para justificar el que a principio de temporada se produzcan estas bajas que no dan buena imagen ni para el club
por supuesto tampoco para los jugadores, porque la gente puede pensar que a saber qué han hecho, y esto pues no es bueno para el Castellón, cuando encima además no se acompaña con resultados positivos. Claro, eso es lo fundamental. Ahora abordaremos esas posibles causas. Juan Fran de la Osa, compañero del periódico Mediterráneo, muy buenas noches. Hola, muchas gracias por estar aquí, y bueno, pues ya lo ha comentado José María, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de esas posibles causas. El tema deportivo no es muy halagüeño, ha dicho Jorge, 6 partidos seguidos sin ganar, son muchos. El tema extradeportivo, la situación convulsa que se respira en el vestuario tampoco acompaña, y por si fuera poco, en la grada tampoco se respira esa alegría del curso anterior. Pero es que, recogiendo lo último que has dicho, la única forma o la única vía de escape o manera de arreglarlo la tiene el equipo. El club pues está como está en tercera división, con esa causa o esa graves problemas económicos, también el desgaste típico que acompaña al club desde hace tiempo. Y bueno, yo antes lo comentaba fuera de micro, el año pasado el ambiente quizá era incluso más frío lo que era al principio de temporada, pero en cuanto el equipo empezó a enganchar victorias, al final la gente pues también se enganchó y el propio derbi contra el Villarreal C, que creo que fue a principios de... 8.000 personas. Sí, a principios de enero, justamente después de las fiestas navideñas, pues había un gran ambiente, cosa que ayer pues no se, por desgracia. El Castellón que realmente, bueno, se ha vivido de todos los colores, pero a mí lo que me llama la atención es la cierta simetría, ¿no? Que con una plantilla totalmente diferente, incluso sin Calderé, pues que el año pasado también se empezó bien esas 2 primeras jornadas, luego se estropeó, también se estuvo 6 partidos sin ganar, llegó Calderé y cambió la situación. Ahora de buenas a primeras Calderé se encuentra, digamos, en esa misma situación, pero en otra parte, obligado a cambiar la dinámica, porque yo creo que un 7º partido consecutivo sin ganar ya sería demasiado para él, para el equipo, y yo creo que obligaría a tomar alguna medida ya más drástica, también mirando hacia el banquillo. Hombre, el propio entrenador Santi Calderé ya reconocía la pasada semana aquí en la tribuna que de no ganar al Villarreal C, su propia situación personal pues quedaba ahí en la cuerda floja. No se ganó, se empató, parece punto suficiente como para que el míster continúe en el cargo, y más después de reafirmar su cargo en el club, pero sí que es verdad que tienen que cambiar los resultados desde ya. Está claro que a nosotros los entrenadores lo que nos marca son los resultados. Y Calderé es un hombre muy franco y va siempre de cara. Si lo reconoció es porque bueno, lo ve claro, ¿no? Yo ayer vi el partido y la verdad que el equipo mereció ganar y dio una buena imagen. Lo que pasa es que ahora pues, no es suficiente en el sentido de que lleva pues eso, 6 partidos sin ganar. Pero yo, después de las últimas circunstancias que se han dado con las bajas de estos jugadores, yo creo que el club ha apoyado claramente a Calderé, y lo lógico es que por un tiempo bastante, yo creo, prolongado, dentro de lo que se llama prolongado en el fútbol, Calderé va a tener la confianza y va a seguir en el club. Es que solo faltaría, ¿no? Bueno, José María, que después de dar la baja a Javi Selvas, a Rubén Suárez, el siguiente en caer fuera Ramón María Calderé. La ha respaldado en esta decisión polémica. Tendrás que ir adelante con ella. 6 partidos sin ganar. Yo recuerdo hace muchos años, antes del comienzo de esta época gloriosa del Villarreal, al que yo felicito, porque bueno, estar en primera división y líder en la Liga de las Estrellas, eso es inimaginable. Precisamente en el Villarreal llegó un entrenador un año y dijo: señores, hasta que he venido yo, ustedes no han visto lo que era el fútbol. Yo les prometo que ustedes aquí van a ver exquisiteces. El Castellón en el día de ayer tenía motivos para protestar en este caso. El problema es que, bueno, por el árbitro. Lleva mucho tiempo teniendo que protestar ya. Sí, es el problema. El año pasado, ya lo comentamos aquí, José María, más del partido que bueno, pues, desde luego, y este no lo sé, si te pueden echar una mano, te la echan, pero al cuello. Cuando son árbitros de la delegación de Castellón, peor todavía. Sí. Pues entonces, que no me acusen de nada, ¿no? Castellón 12 era de Valencia. También se viene, más que recordar la semana pasada en Alcira, que también pues ese es penalti que significó el 2-0, pues yo creo que sí que hay penalti a Álvaro Campos, pero lo que hay 3 segundos antes de la salida un poco a desesperada del portero valenciano es una falta del atacante, que era David Grande, el goleador de Alcira, sobre Escudero, que es el que luego le permite llegar en franquicia al área. Es decir, que también se viene que tampoco el Castellón está donde estás por los árbitros, pero es otro factor, junto a las lesiones, junto al césped,
césped, junto a todo el jaleo que hay en el vestuario, pues que está influyendo a la hora de condicionar que el equipo pues, esté pues mitad de tabla bastante lejos del cuarto clasificado. Además hay algunos campos donde ves relativamente justificado que el colegiado que tiene señora, hijos y padres a lo mejor todavía, pues diga, un momento, yo esto lo pito a favor del equipo de casa y salgo triunfante. Pero en Castalia, que para los árbitros es el campo más cómodo de la tercera división, de la segunda B y hasta de segunda división, ven y pita lo que realmente ves. No, ni quiero que me quites ni que me des, quiero que pites lo que es, que eso es lo que acreditará tu categoría para dedicarte a esto, y si no, pues oye, te tienes que dedicar a otra cosa. Claro, es que en esa jugada en concreto, Santi, el árbitro estaba muy cerca. Sí, la verdad es que es extraño. Yo creo que muchas veces lo mismo, cuando él ha salido corriendo tan a prisa, es que él se ha dado cuenta de que no ha pitado. De los árbitros hace minuto 90, que era más o menos, Castalia, parece que si pitas un penalti, pues al día siguiente las crónicas dicen, ha pitado un penalti en el 90 a Castellón en casa. Es un equipo ya de peso, y el Villarreal, si en lugar del Villarreal a lo mejor hubiera sido un muro, igual lo pitan. Esto es el Villarreal C, Es igual, pero va de amarillo y va con el nombre de la firma patrocinadora. Los estaban todos en el Ciutat de Valencia. Hombre, lógico. Ahí no, ese tipo de presión no existía. Yo creo que por encima de eso lo que ha dicho Santi. Luego quizá en los informes arbitrales, pues claro, un árbitro quizá prefiera pues dejar llevarse esa acción, que al fin y al cabo pues tampoco, pues desgraciadamente pues el 0-0 queda ahí y que digamos no se cargan mucho las tintas sobre el árbitro, más que una acción pues tan determinante como porque efectivamente pitar un penalti con un equipo gare con un penalti en el descuento, pues sí que es muchísimo más llamativo que el hecho de no pitarlo. Pero es que fijaros lo importante que es, yo no sé si anoche o esta mañana oía a un buen entrenador de un equipo de fútbol que aludía a que la primera etapa, el primer año de Mourinho en el Castellón pierde la liga porque hay 11 empates. Es que con el tema de los 2 y los 3 puntos por la victoria o el empate, con tanto empate puedes cargarte toda una temporada, ¿eh? O sea que claro, que te influyan estas cosas, pues oye, te fastidian, porque de 1 punto a 3, pues es una sensible diferencia. Hablabas antes también, Juanfran, de el tema de lesiones. Es cierto que Gaizka Saiza, Rubén Fonte ya están en el tramo final, pero Juan Ray y Álvaro Gómez ayer también se fueron con molestias. En principio fue algo más por precaución y teniendo en cuenta que Carrillo pues también se había perdido el partido del derbi del domingo contra el Villarreal C por una elongación, pues lo que comentado antes Jorge, salvo Charlie Meseguer, que creo que le vendrá muy justo la recuperación, pues Calderella podrá disponer de una plantilla pues lo suficientemente larga como para no tener que hacer demasiados descartes. Y otro factor pues que debe ayudar pues a esa reacción inesperada y postergada de las últimas semanas. Yo creo que teniendo en cuenta ya que tendrá variedad en ataque, porque está claro que Fonte y Saiza no es el mismo perfil que Antonio, teniendo en cuenta que Mariña es un hombre que lo han fichado también pues para ser determinante en la tercera división y ya tendrá dos jornadas después de haber vuelto de la lesión, pues yo creo que por lo menos Calderón no podrá utilizar o no se podrá recurrir al tema de las lesiones en las bajas para hablar de esperemos que no un hipotético mal resultado el sábado en Muro. Los jugadores te pueden decir, tiene usted razón, siempre y cuando no nos vaya alargando algunos más. Entonces ya no tendrá tantos jugadores ni tendrá tantas alternativas. Esperemos que la sangría se quede ahí, ¿no? Tranquila en ese sentido. Claro, es que digamos ya son 6 partidos, ¿no? sin conseguir la victoria, y lo que estamos hablando antes de los árbitros, de las lesiones, bueno, es que siempre parece que decimos demasiadas excusas, diría ya, entre comillas, porque un equipo que tiene que estar arriba, el Castellón, que viene prácticamente jugó hasta la segunda eliminatoria del periodo de ascenso, y que el objetivo está claro, que es ascender. 3 puntos de 18 son 3 puntos de 18. Sí, eso no me debe estar en descenso. Y que decía, y claro, yo de todas formas, si me permitís, ahora que está Castillejo aquí, que es entrenador, querría preguntarle, ¿no hay en el fútbol español demasiadas lesiones en este principio de temporada? ¿Es que las pretemporadas ahora no se hacen como se hacían antes? ¿Es que se exige demasiado a los jugadores? Yo creo que son circunstancias casuales, ¿eh? O sea, ¿qué diferencia puede haber un entrenamiento del Barça o del Madrid que se dan dando, por ejemplo, un montón de lesiones del año pasado a este? Por ejemplo, Luis Enrique, que es el mismo entrenador, el mejor preparador físico. Bueno, se puede achacar a la Copa América, sobre todo pues, a Neymar, Messi y compañía, pero es que tampoco... la acumulación de partidos... Sí, la acumulación son golpes. Por ejemplo, de Messi es una lesión fortuita.
¿Qué vas a Sí, hacer? pero hay muchas lesiones musculares. Las musculares son las peligrosas. Charly Meseguer, por ejemplo, en este caso sí es muscular, pero lesiones como la de Gaizka Sáizar y Rubén Fonte, los dos en un partido. Son dos golpes, Es mala suerte. cae mal, un jugador que le cae encima, eso... La de Jordi Mareña también fue la rodilla. Son cosas que a veces tienes suerte, a veces no. Las musculares son las preocupantes, que algo estás haciendo mal, pero tampoco muchas veces es matemático. Es que lo bonito del fútbol y a la vez lo difícil de entender es que eres matemático. Haces lo mismo, trabajas lo mismo y te sale bien, te sale mal. ¿Por qué? Recuerdo que Roberto Eloy, secretario técnico o director deportivo del Barcelona, un día en una charla en la que participamos 3 o 4 personas, decía que él lo único que realmente había notado de diferencia en el fútbol de cuando comenzó a cuando terminó eran 2 cosas. Una, la preparación física, que no tenía nada que ver con lo que se hacía al principio, y otra, la alimentación de los jugadores, que tampoco tenía nada que ver. Dice, esos son los 2 cambios fundamentales que ha habido en el fútbol. Que las dos van unidas. Claro. La alimentación te hace estar físicamente muchísimo mejor, por eso los jugadores ahora juegan más partidos, alargan más su carrera deportiva, y es porque la alimentación está todo muy medido, está todo muy pesado al milímetro. Vamos. Volviendo al tema del Castellón, la única diferencia que ha habido un poco, pues, encontrar fuera de las lesiones de Gaizka Sáizar y de Rubén Fonte contra Ontinyent, es que ha sido una pretemporada mucho más dura, como así han afirmado jugadores del Castellón que estuvieron tanto la pretemporada el año pasado con Joan Esteban como la que este año ha estado con Ramón María Calderé. Y luego quizá el factor, pues, que sí que ha habido un sentido muy cargado, pero sí los pensamientos sobre todo de Ferrer, que está mucho. Más allá de eso, pues, bueno, pues se sigue entrando un poco como antes se puede, en Castalia, en césped artificial, en sindical, pero más allá de eso, por encontrar alguna excusa, alguna razón, mejor dicho, ha sido eso, que realmente tampoco son lesiones de muy buena duración, estamos hablando pues de la lesión muscular que está entre 2-3 semanas, y luego a repetir, la frente de Sáizar, que es una luxación de hombro, sería más o menos el nuestro, porque es una lesión completamente distinta, que no se puede encontrar, no se puede razonar en cuestiones de que se entiende relacionado, que si bien es una acción del juego un partido. De todas formas, también Jorge, bueno, el año pasado María Calderé se esperaba mucho a nivel de pretemporada, que no pudo hacer la pretemporada que él quería, es cierto que luego con el curso pues ya prácticamente pues, bueno, en la semana 8 o 9, ¿no? Sí, al final de octubre, que el año pasado era... Se esperaba mucho en eso, no vamos a esperar ahora en que la pretemporada con Sergio ha sido muy dura. Vamos a las lesiones en la primera el árbitro y el si el equipo llega a 3-0, no estaríamos haciendo la importancia de la labor que le hacemos a estos detalles. Por ejemplo, el tema de la Copa, es cierto que el desplazamiento a 0 fue largo, pero también lo hicieron mucho ayer, fue anteayer. Y hacía mucho tiempo, y a pasar temporada, también fue a Serena, fue a Thanos, creo que también hizo desplazamientos largos y lo afectó mucho. ¿Sabes cómo llegó físicamente el equipo a final La temporada pasada, a lo mejor este año ha tomado otro sistema para tener la garantía de que va a llegar El al final equipo en buena físicamente al forma. playoff Claro, llegó mal. muerto, entonces... Por eso además, digo yo que- recuerdo más, desde la primera rueda de prensa que dio Caldera hasta la última, él focalizó e insistió mucho en el tema físico. Efectivamente, el equipo llegó muerto física y psicológicamente. Yo creo que al final creo que pasó factura el hecho de apostar la Copa Federación a un bloque más o menos similar al de la Liga y quizá no rotar tanto el equipo. Y también influyó, pues, que también hay que darle la razón en ese sentido a Calderé, pues que efectivamente las semanas con Copa Federación, aunque llegó la plantilla se dividía en 2, el lunes pues no se entrenaba normal porque los que habían jugado el domingo anterior pues prácticamente no hacían nada y el resto sí. El martes había que preparar ya el desplazamiento, entonces ya la plantilla se partía en 2 y prácticamente se entrenaba viernes y sábado solamente 2 días de 5 de 6 con una cierta normalidad, y eso también influye, teniendo en cuenta, vuelvo a insistir en que la plantilla durante hasta prácticamente bien entrado el mes de enero no se quedó conjuntada, siempre con entradas y salidas y con jugadores que venían, en el caso de Castells, de Juanra, de Rubén Suárez en su momento, jugadores que venían de no hacer pretemporada porque bueno, habían estado un poco sin equipo esperando a ver si caía o encontrar algún destino en segunda o en segunda, y llegaron aquí pues con ese déficit que Calderé pues ha recalcado que este año se quería pues corregir. Y siempre vuelvo a decir que se puede decir, bueno, Calderé ha hecho la pretemporada que ha querido y sin embargo tiene el equipo ahí.
vuelvo a insistir que, bueno, teniendo en cuenta que hay que saber un poquito de todo y al final pues también hay que darle un poco de razón a los realmente expertos, en la planificación o la preparación o el trabajo que estaba enfocado Calderé era siempre a largo plazo, pensando en los playoffs, no pensando en el corto plazo, no pensando en que ya el equipo en septiembre, octubre, noviembre tendría que dar ese 100% que se supone que puede dar, sino ir un poco increciendo durante la temporada para llegar a ese pico alto de forma física en los playoffs, que es cuando realmente te juegas el ascenso. Pues hombre, el 100% no, pero igual un 80 hubiera venido bien, porque el líder está a 10 puntos. Efectivamente, ahí te doy también la razón. Es que no... Vamos. Bueno, ¿qué os parecieron las declaraciones de Calderé? A mí, el año pasado lo comentábamos, precisamente las declaraciones del día de Aro, desafortunadas. Ayer, sin llegar a ese nivel, porque desde luego no acusó a ningún jugador, por lo menos a ningún jugador de la actual plantilla, como se hizo el año pasado. Bueno, dijo que el malo de la película ahora soy yo, que lo prefiero así, que al final el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y cuando se sepa la verdad rectificarán. Que el problema con Javi Selvas, con Rubén Suárez es de indisciplina y tiempo al tiempo, pero que tampoco quería que esto fuera, pues, que se convirtiera en un salsa rosa y cada uno dijera pues su versión. Yo creo que precisamente está consiguiendo eso, ¿no? Que esto sea un salsa rosa y cada uno pues dé su opinión, cada aficionado pues tenga su opinión. Vimos ayer a la gente, a una parte del público que asistió, que sí se posicionó, se puede decir posicionar en este conflicto con Rubén Suárez en el minuto 10, corrió su nombre, con una pancarta también, Rubén Gracias per tot, en el gol norte bajo, pero bueno, yo creo que se están sembrando quizá muchas dudas y tampoco Rafa, beneficia a nadie. Por falta de explicación completa. Claro. El club es el que tiene que explicar. Mire usted a este señor, hombre, sin herir tampoco la sensibilidad del jugador. Es decir, no es necesario a veces decir el por qué exactamente has procedido de una manera o de otra. Pero bueno, por lo menos ante la afición, justificarte que, mire usted... Bueno, ya pondrá cada uno en su sitio. Claro. Ya se verá, ya la gente ya rectificará. Hombre, rectificará en el momento en que gane 4 partidos. En el momento en que gane 4 partidos, el público se pone de parte del entrenador y en contra de los jugadores. Estamos hablando de casos diferentes, claro. ¿no? Estamos hablando de los despidos de 2 futbolistas. Que el equipo funcione, ojalá funcione y empiece a ganar partidos, que es lo que queremos todos. Eso es así. Pero que sembrar dudas sobre la figura de 2 futbolistas, a mí no me parece muy, eso ha ocurrido muchas veces correcto. En el Castellón y en otros muchos equipos. Sí, ocurre muchas veces. Lo que sí Sobre todo ocurre además cuando no cobran una cantidad importante. Porque si cobran una cantidad importante, los jugadores procuran no indisciplinarse porque les interesa seguir y procuran no tener enfrentamientos con nadie. Ahora cuando dices, bueno, para lo que me pagan, pues mire usted, aquello del convento, ¿no? Pues entonces las cosas se toman de otra manera. A mí me extraña en el caso de Rubén Suárez, que yo creo que estuve en una tertulia aquí la última vez del año pasado, que venía Fonte también ya, y bueno, estaba el hombre muy ilusionado con el Castellón, que él tenía ofertas, pero se quedaba... mismo Rubén Suárez, ¿no? Se quedaba aquí, por eso que tenía que liderar este proyecto y que tenía que ser pues el buque insignia en el campo. El presidente del club, que digan exactamente hasta donde puedan, para no hacer daño a nadie, que digan exactamente las razones reales por las que se ha procedido a estas cosas. Porque mire usted, si es indisciplina, que el entrenador dice ahora a correr y dicen que corra su tía, pues mire usted, es que el momento en que eso lo hace un club, o se ha acabado el entrenador. Se dice que precisamente la claridad, yo creo que es uno de los valores que todos le elogiamos a Ramón María Calderé, pero en esta situación en concreto... La demasiada claridad también es malo a veces. Sí, pero yo creo que Calderé comete 2 errores. Primero, a raíz de lo que ha dicho José María, digamos, de ser él un poco la luz que alumbre todo el tema. Efectivamente, llega un momento en el que el entrenador... Eso es verdad, se ha cargado toda el entrenador tiene que llegar a explicar hasta cierto pero porque punto. A mí, Juanfran, me dicen que es una decisión unilateral, porque también es verdad que la gente... Bueno, las fichas más elevadas serán las de Javi Selvas, Rubén Suárez. El Castellón no tendrá dinero, pues dicen esto, pero echan estos 2 futbolistas. Y no es así, y yo creo que el club estaría bien que lo dijera. Porque se van sembrando dudas, bulos. Ahora comentaremos algunos de las barbaridades que se están comentando de Rubén Suárez. Estamos ya a Javi Selvas, hace 2 semanas que se ha ido del club y estamos hablando de Javi Selvas. Rubén Suárez se ha ido hace una semana y seguimos hablando de Javi Selvas. Y ahí también le echo la culpa a Calderé, porque si Calderé el viernes de una rueda de prensa de un cuarto de hora y 14 minutos habla de Rubén Suárez, es para, digamos, zanjarlo todo, no para 3 días después, aprovechando un partido que no se ha ganado, que él vuelva a salir a la palestra y hablar del tema. Si hablas del tema,
programas para realmente decir, mira, señores, yo he prescindido de Rubén Suárez por esto, por esto, por esto. Si no, si le preguntan por Rubén Suárez, lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo hace 2 días en este mismo sitio expliqué, di mi versión, mi punto de vista, y a partir de ahí mueve el tema. Rubén Suárez conmigo no va a jugar, y de hecho está en proceso de desvinculación del club. Y a partir de ahí ya, carpetazo, ya está. Y no efectivamente, no tiene que volver a alimentar la polémica, porque lo que hacemos es una semana después seguir hablando de si Rubén Suárez es esto o Rubén Suárez lo otro. Y efectivamente da pie, alimenta pues a, yo no sé si esto es ya teoría conspiranoica o qué, pero a una serie de rumores que... hace unos años... Es que a mí en la calle me dicen, no, unos dicen, no es que Rubén Suárez se pegó con Calderé. Que yo sepa es mentira. Es cierto que en el descanso del partido de Borriol, un partido que como el propio Calderé dijo pues fue humillante para los intereses del Club Deportivo Castellón, pues se enzarzaron en una discusión elevada de tono y hubo que interceder para separar a los dos protagonistas, que lógicamente después de ese incidente pues la relación entre ellos, como es lógico, no quedó muy bien parada. Pero vamos, es que a mí en la calle me llegan a decir, imagino que a vosotros, a muchos de vosotros también, es que Rubén Suárez está implicado en cosas de apuesta, es que Rubén Suárez está implicado... Bueno, yo no sé de dónde salen este tipo de bulos, estas difamaciones, pero vamos, yo creo que hay que zanjarlas de raíz, que son al final, no se puede manchar, ¿no?, gratuitamente la imagen de ningún futbolista, pero ni de Calderé, ni de Rubén Suárez, ni de Javi Selvas, ni de nadie, ¿no?, porque entramos ya en terrenos personales que yo quizá es lo que más reprocho en este caso a Ramón María Calderé, ¿no?, que con esa... moverse en zona de nadie, digo pero no digo, está alimentando precisamente todo este tipo de bulos sin ningún tipo de fundamento ni Tony Son. Rafa, hace unos años en el Castellón hubo un jugador que tuvo un tema de indisciplina que además no había trascendido a la gente, pero lo cogió el entrenador y le dijo, mira, vamos a hablar, lo que has hecho sabes que está muy mal, sabes que esto no se puede tolerar en esta plantilla. Yo te aconsejaría, yo lo he hablado con el presidente ya personalmente, el presidente está dispuesto a llegar a un acuerdo contigo que no te perjudique económicamente en nada y tal. Y lo planteamos como que tú, por razones personales o por lo que sea, quieres dejar el Castellón y no pasa absolutamente nada. Y tú el año que viene fichas por otro equipo y tal. Y así se produjo la cosa. Sí, el problema es que tampoco... Es decir, en el Castellón... lo que pasa es que hay que tener un poco de mano izquierda también, ¿eh? Los toreros buenos son los que manejan bien la izquierda y en el fútbol pues un entrenador a veces tiene que manejar la mano izquierda. A Calderé le falló en el playoff de ascenso, le ha vuelto a fallar ahora. Es el club el que tiene que entrar. Efectivamente, llega un momento en el que el club tiene que decir, bueno, pues esto no puede seguir así, ya lo resuelvo. Sí, que da una rueda de prensa, efectivamente. En el partido de ayer, Jorge cargó contra el suegro de Albert Yagüe, que yo creo que ya es la situación, no sé, bueno, exactamente dice que muchos se alegrarán de que el Castellón no haya ganado el partido, entre ellos el suegro de Albert Yagüe. Yo creo que son cosas que son... Es que no tienen... Es que no hay por dónde cogerlo. No deberían producirse, pero bueno. Porque por ese sistema acabamos hablando de Belén Esteban, ¿eh? Sí, ¿no? Pero es que eso lo hace, yo creo, a ver, Calderé no sé cuántos años tiene 50 y pico, una trayectoria como jugador y como entrenador que está ahí, no hay que discutir, pero yo creo que le falta pues es un poco la paradiña, es decir, a lo mejor más vale que tarde un cuarto de hora en salir a la rueda de prensa y se calme y reflexione un poco fríamente lo que va a decir antes de soltarlo. Pero Juanfran, el presidente que debe conocerlo, claro, es el que debe llamarlo y decir, oye, vamos a ver, si quieres proponer algo para mandar a casa a alguien tal, vamos a negociar, pero no empecemos a tener guerras, porque eso al primero que te va a perjudicar. Claro, es que le erosiona, decir, le desvía la atención, porque lo que tiene que hacer es entrenar y poner el mejor 11 posible cada domingo. Si realmente tiene que desviar su atención y sus energías a apagar fuego o directamente a encenderlos, pues le está distrayendo de su tarea primordial y prioritaria, que es intentar que el equipo... Ya le veo yo de protagonista en uno de los magníficos dibujos que hace Chipegui, ahí como incendiario de la caseta del Castellón. Hombre, es una situación, Santi, tú que eres entrenador de fútbol, que quizá no debería alimentar un entrenador. Tú conoces, tiene mucho carácter. Estoy viendo cosas que la verdad que no sabía, ¿no? Estas cosas de todo lo que se está hablando extradeportivo. Bueno, yo conozco a Calderé, lo conozco muy bien, sé cuál es su pronto, una cosa es su pronto, su primera reacción, luego totalmente es diferente, o sea, es capaz de rectificar inmediatamente. Bueno, la verdad que estoy sorprendido un poquito, ¿no?, de estas cosas.
Yo me limito a decir lo que es Calderé como entrenador, y Calderé como entrenador ha conseguido cosas muy importantes. En el Castellón, sin ir más lejos, el año pasado. Exactamente, es que es el actual campeón estamos hablando de Rubén Suárez, de tercera división. que fue el jugadores que habían dado un gran rendimiento toda la temporada. Claro. En la liguilla lo hubieran seguido dando, Sí, también. hubiera conseguido el ascenso. También. Y no es imputable ya al entrenador. Hubo Quedó un jugadores poco que vinieron. erosionada esa La última- relación, quizá, de Rubén Suárez-Calderé ahí en Bueno, esa. pero entonces a principio en de esa temporada liguilla. este año haberlo planteado, Claro. presidente. Y yo, si quieres que me quede, este jugador no puede estar Es aquí. que fue el primero que dio el Claro. visto bueno, porque pensaba que se podía reconducir la situación, porque yo creo que al final se hace un balance y realmente por 2 semanas muy malas y muy mal gestionadas por parte de todo el club, pues no se puede echar el trabajo de 7-8 meses que fue el tiempo que se tardó también en una situación parecida a la de ahora hasta ser campeón de Europa, pues al final se ponen encima de la mesa y efectivamente el otro día Calderé lo dijo, explicó muy bien, el problema arranca con Rubén Suárez, no arranca de esa temporada, no arranca de Borreón, no arranca ni siquiera de la pretemporada, arranca desde su vuelta de la lesión, a partir de ahí todo empieza, o todo el carro se va por el pedregal. Él, yo creo que al final pues lo valoró y puso, bueno, pues yo prefiero a Rubén Suárez intentar pues volver a reconducir la situación, volver a ganarme su confianza, que él realmente también me devuelva esa confianza y a partir de ahí construir o poner nuestras fuerzas en común para hacer el campeón al Castellón. Pues luego pasa lo que pasa, pues durante las 2 primeras jornadas yo imagino que la relación entre Calderé y Rubén Suárez, entre Calderé y Javi Selva debe ser lo más normal del mundo. Lo que ocurre es que en cuanto se torcen los resultados, todos esos problemas lo que hace es que florecen, están en estado latente y a partir de ahí, pues bueno, pues entonces te acuerdas de lo que te ha dicho a lo mejor ha pegado Rubén Suárez una carrera de menos y ya te estás pensando en por qué lo está haciendo. Javi Selvas a lo mejor te dice algo y piensa que a lo mejor te está haciendo la cama y a partir de ahí pues se produce la situación que, bueno, pues jornada a jornada no se va ganando y lo que hace al fin y al cabo los resultados es taparlo todo, porque el problema que ha habido aquí en el Castellón lo ha habido en cualquier equipo del mundo, lo hay. Lo que pasa es que si se va ganando, al final... El año pasado, Sí. sin ir más lejos, el equipo es el que tiene la responsabilidad casi de reconducir esta situación, pero sí que es verdad, Santi, que el equipo, deportivamente hablando, queda mal parado sin la figura de 2 futbolistas como Rubén Suárez y Javi Selva. A priori, yo he visto desde fuera, tú dices, han ido 2 jugadores que son elementales. Pero hay una cosa que dice Calderé que al final es cierta. El fútbol, lo ha dicho Soler, es que es así. Si el Castellón gana y al final está arriba, nadie se acordará. Porque nos ha pasado a nosotros, me ha pasado a mí como goleador. Por desgracia, nadie se acordará de Suárez ni de Selvas. Porque es así. Es al revés. Si no consigue los resultados, de que no se acordarán. De lo que hizo el año pasado fue de Calderé. El problema, además, Es es así que han el sido fútbol. demasiados jugadores en muy poco espacio de tiempo. Con muchos problemas, Claro. es que parece la casa de los dios. Santi, Mira, tú eres... un equipo de fútbol es una fábrica y el dueño de la fábrica tiene que saber que si el ingeniero jefe tiene líos con trabajadores y están mátame y te mataré, pues tiene que buscar a ver quién es el culpable de esa situación y cambiar. Pero tiene que decirle al ingeniero, oye, aquí no podemos estar cambiando toda la plantilla de trabajadores todos los días porque esto cuesta un desgaste. Cuesta dinero, sí, ¿no? sí. Aparte de dinero, un desgaste de imagen. Por lo tanto, vamos a reconducirnos todos y si tienes algún problema, vienes y lo resolveré yo como presidente. Porque, Santi, Y además Cruz es una persona más calmada. Me parece a mí, vamos. Yo como no lo he tenido como jefe, Sí, no lo bueno, sé. yo tampoco. Santi, hablando ya solo de fútbol, tú que eres asiduo a Castalia, que ves al Club Deportivo Castellón, pese a estas 2 salidas, hay equipo para estar arriba. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hay futbolistas, Yo lo he viendo los visto- rivales. Lo he visto jugar contra el Reus en la presentación, lo vi ayer, lo conozco a la mayoría de los jugadores. Hay equipo para estar arriba. Está Oye, no clarísimo. siquiera echar yo a Calderé, pero bueno, no te vayas muy lejos por si acaso No. hay 2 o 3 partidos que no se ganan y el club tiene que echar Yo a tengo Calderé. mucho respeto por todo el Y además entrenador y más por Calderé. Por la cuenta que te trae. No, porque Bueno, si hay alguien que lo busque, está en Benicas. Que no, si no hace falta yo soy exámenes. entrenador, en gran parte se lo debo a él, porque ese fue el que me dio el paso a mí en Reus. Por tanto, mucho respeto a todo el mundo Sí, yo no y quiero- más a él. Yo vuelvo a decir que no quiero que lo echen. No, Hay no, bastante no, gente mucho en el menos. paro como para mandar más gente Yo al deseo, paro. pero vamos, todo el bien del mundo al Castellón y más aún estando Calderé. Claro. Es que es lo... Si gana, De si hecho- sale de bien hecho, Calderé, gana el Castellón. Los comentarios, porque aquí nada, todos los comentarios que hay, yo no estaría aquí. Si hubiera habido alguna cosa, yo no estaría aquí. Así de claro. Muy bien. Bueno, insisto, Benicàssim se vive muy bien. Y está cerca de Castalia. Y ha pasado la gota fría ahora, o sea que... Lo que sí, otro tema.
la afición, en la grada, 2.000 personas escasas, había en el día de ayer 8.000 personas en este mismo partido la pasada temporada. Algo se ha hecho mal. Consecuencia de los resultados, Rafa. ¿Solo? La gente va si se gana. Si no se gana, no va. La gente no quiere oír. Y luego, claro, estamos en un endemoniado tema de horarios de televisión, de partidos, que eso no hay Dios que lo aguante en estas categorías inferiores, claro. El día del Linares, 13.500 personas, José María. Ay, claro. Y el día que subimos, que habíamos subido ya a primera y que vino el Castilla, pues estaba el estadio a tope. Yo no sé, Juanfran, yo creo que no es solo una cuestión de resultados. A ver. Hombre, si el club tiene un ambiente a su alrededor de paz, de tranquilidad, de serenidad, de que todo va bien, de que se está levantando como ave fénix de sus propias cenizas, pues la gente todo eso lo favorece y lo ayuda. Ahora, si ves que hay líos y tal, yo voy a ver a los líos después de perder en Borriol por 4-0. Y ahora vamos, voy a verlo perder contra el Villarreal C, pues no voy. Yo lo he comentado antes, tal como está el club, ya no digo el equipo, tal como está el club, el único factor que puede cambiar un poco su destino es el equipo. Yo recuerdo el año pasado, a principio de temporada, fue menos gente que los 2 primeros partidos de esa temporada. ¿Qué pasó? Pues que hubo unos cambios, el equipo empezó a ganar partidos y el fruto fue eso, que la segunda vuelta prácticamente 7.000 personas o 6.000 personas y tenemos la entrada para los playoffs. Esto es igual. Ahora la aficionada, yo entiendo por lo que ha dicho José María, yo entiendo que vas a ver al Borriol que yo qué sé, yo cuando era creo, casi iba al Borriol un partido de verano. Entiendo que no, llega el Villarreal C y dice, bueno, es que yo que he jugado contra el primer equipo ahora tengo que ir allí y que el Villarreal C me gane y que aguantar, pues no se aguanta. Vuelvo a decir lo mismo, esto con los resultados cambia todo. Se olvidará de este terremoto que se ha vivido, se olvidará del 4-0 de Borriol, se olvidará que se ha tenido que prescindir de Javi Selvas y Rubén Suárez. Es que es cíclico esto. El equipo es el único que puede cambiar la y llevar a la gente a Castalia, hay otro hecho desgraciadamente. Que también ayudaría, es decir, yo creo que David Cruz se debía presentar que él no puede dar la imagen de que él solo es el Castellón. Debería tener al lado pues una serie de aficionados de Castellón, de reconocida solvencia, de tal. Pero tampoco tienen ni el peso ni el protagonismo. Claro, sí, pero bueno, que digas, bueno, esta gente todo poco a pasa poco... por la gestión de David Cruz, que hay que reconocerle, oye, pues que si lleva el club él solo, pues desde luego horas le echa. Ahora bien, que esas horas... Para coger esto. Por Sí, cierto, sí, una cosa que vosotros a lo mejor lo sabréis. El otro día leía en Mediterráneo que se había disuelto Castellnou. Sí. ¿Qué repercusión jurídica puede tener eso en todo el follón que tienen montado? Realmente yo tampoco he preguntado mucho porque tampoco sabe muy bien el club de quién es, pero bueno, al fin y al cabo lo que puede hacer Castellnou es, si realmente sigue teniendo poder sobre el club, pues haber fundado otra empresa, haberle llamado XYZ y que esas acciones que Castellnou podría tener o ese control que Castellnou podría tener sobre el Castellón, pues pasarlo a esa nueva empresa o a esa nueva sociedad. Más allá de eso, pues bueno, está la compraventa, hay tantas cosas en el juzgado. Hay tantas cosas en el juzgado que yo no sé si, me moriré. Algún juez. Es que tampoco es para tanto. Hay que cogerlo con más tienes que contar muchas cosas y sí, alguna buena del Castellón. Me refiero a que eso, pues sí, que sigue su camino, pero bueno, la justicia está también como está y desgraciadamente, pues ahora mismo, pues algún juez pues tendrá que estar estudiando igual. Mientras está viendo el programa, tienes ahí los apuntes. Yo te puedo decir que de abuelo se vive muy feliz, o sea que no te mueras si tú ejerces de abuelo. Es una forma de hablar porque es un tema que lleva años, y pues hace 5 años. ¿Relación de ayuntamiento y club? Bueno, pasa palabra. A día de hoy inexistente. Efectivamente. Si no lo echan, si no le impiden jugar, hay preparado algunas bichos de estas, eso para barrer escobas, porque si la alcaldesa de Madrid quiere que los estudiantes barran los botellones, igual aquí dicen que se barran el asiento los socios. A ver, esto siempre se ha dicho que el campo es municipal y el último término el ayuntamiento pues tiene la sartén por el mango, pero yo tampoco creo que se llegue la cosa como para decir, pues o pasas por el aro o te impiden jugar en Castalia. Además, yo creo que están condenados a entenderse. Es que no me parece que... No hay otra solución. Sí, pues que el Castellón necesita ayuntamiento y que el ayuntamiento pues tampoco necesita, digamos,
pues enviar una imagen negativa ahora que ha cambiado el gobierno de meterse en una guerra que tampoco, simplemente cuestión de imagen no le conviene. A nadie. Santi, hablamos de la afición, tú conoces Castalia, quizá no sea solo tema de resultados, pero sí es verdad que cuando empiecen a acompañar los resultados, porque la gente aquí en Castellón, la gente actualmente jugando contra el Rayo Ibense, contra el Recambios Colón, no va a haber fútbol como puede ir a otros campos, va a ver al Castellón. Siempre. Y volverá la gente a Castalia cuando también desde el club se pongan los miembros necesarios para ello, ¿no? Lo bueno que tiene Castellón es que la gente es del Castellón. Pocas ciudades lo pueden decir. Sí. Primero son del Castellón y luego ya veremos, ¿no? Entonces, la verdad que los resultados lo hacen todo, ¿eh? Es verdad que ha habido problemas, que si no sé si los precios no sé cuántos, que si ahora con los jaleos, pero al final si tú ganas partidos, la gente va a acudir. Estoy seguro que si coge la racha que coge el año pasado y la segunda vuelta se mete ahí, la gente va a acudir y va a estar con los 7.000, los 8.000 que había el año pasado, que yo vi un montón de partidos así. Estuve el día de Linares con 13.000. Vamos, eso no tengo ni la menor duda. Una media de casi 5.000 espectadores toda la segunda. Ni la menor duda. Yo siempre he dicho, la afición que hay en Castellón como ciudad es que no la hay en otro sitio. No la hay. No hay. Además hay que ver que también un poco mirar qué tipo de aficiones. Yo cada vez que veo a Castalia, veo gente de 15, 18, 20, 25, hasta de 30 años, yo me quito el sombrero porque esa gente ha visto, desde que tiene uso de razón, habrá visto pues 3 o 4 años buenos, no más. No ha visto mucha gente, yo hablo con mucha gente, no ha visto el Castellón en la última época de segunda A, no la recuerda bien, y en primera división ya ni te cuento. Entonces yo me siento un poco privilegiado por decir, bueno, yo recuerdo partidos de haber visto ganar al Castellón al Barça aquí, y sin embargo 4-0. no, yo he visto el 1-0 gol de a mí me pilló en pañales. Pero bueno, vuelvo a decir que gente que si con todo lo que le has dado de malo estos años tiene un fervor tan albinegro, a poco que el equipo vaya bien, que ojalá suba y que ya no te digo primera división, pero que esté en segunda B, en segunda A, eso tienes un empuje brutal para el Castellón. Ese es el principal activo. Jorge, antes de concluir, ¿nos haces un resumen de la regional preferente, ya que hoy no tenemos sección propia? Bueno, pues el Sogorbe volvió a vencer en el último minuto, se mantiene líder, venció en la población valenciana de Museros, nuevamente en el último suspiro. Otra vez Lorite fue el que le dio los 3 puntos al equipo de la capital del Alto Palancia. Además, victoria de la Almazora por 2-0, se mantiene ahí también en el vagón de equipos que están en la zona alta de la clasificación. El Albuixec venció, cayó derrotado el San Pedro en el Javier Marquino ante el equipo valenciano, también está ahí arriba, y el cuarto equipo que cierra esos 4 primeros puestos, vaga redundancia, es el Aude, que ganó a Londa en uno de los partidos, o el partido más destacado de la jornada. Por su parte, en la zona baja, el Vinaròs es el equipo que queda en la zona, entre los últimos puestos, un único equipo de la provincia de Castellón que se mantiene en puestos de descenso, todavía sin haber conseguido ninguna victoria. Pues solo tiene el Vinaròs, no sé si se queda algún tema en el tintero, pero tenemos que concluir. No sé si nuestro amigo Imán Mato estará muy conforme con que el partido de la jornada era ese y no era el bueno. Hombre, el Burriana Benicarló también tenía su aquel. En principio llamaba a estar arriba. Sí, también a buen partido, 3-2 para el Burriana, 5 golitos, también fue un gran partido disputado en expulsión de un jugador del Benicarló. El minuto 34, pero pese a ello al final el Benicarló plantó cara y solo perdió por 3-2, iba 3-1 en los últimos minutos, se puso 3-2 y pudo dar algún susto. Para la próxima jornada... Si hay que añadir algo, yo, si me permiten, quiero decir que dentro de unos meses muy pocos, el Castellón y el Villarreal tendrán una socia nueva, que es la hija del presentador del programa, al que hay que felicitar a él y a su señora y a toda la familia. Muchas gracias, José María. Enhorabuena. Para concluir, decías, Jorge. Sí, para concluir, nada, en la próxima jornada, el grueso de la jornada se disputará en viernes, debido a que es festivo, está el puente del 9 de octubre. El partido entre la UD y el Puzol se avanza al jueves, abre la jornada, y la gran mayoría del resto de partidos será el viernes, destacando pues sobre todo ese Segorbe Honda, nuevamente el Honda ante uno de los equipos fuertes de la categoría. Muy bien, perfecto, Jorge. Santi Castillejo, un auténtico placer tenerte aquí. Cuando quieras estás invitado. Un placer hablar de fútbol contigo. Muchas gracias. Entrenador, muchas gracias. Jorge Jastriques, nos veremos. Lo mismo digo. La próxima semana, no porque es festivo, el lunes, nos lo veremos ya la siguiente. ¿vale? Perfecto. Pero nos veremos antes seguro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. José María Arquimbau, un auténtico placer. Feliz como buen siempre. volat. Y muchas gracias por la felicitación y por hacerlo
público. Para eso ya no lo tengo que hacer yo. Esas son unas buenas noticias. Ahora son Eso, un montón de WhatsApp. Sí. eso es una maravilla, hombre. Juan Ya lo de la verás Osa, ya. muchísimas gracias. Nos vemos a ti, te veré en breve. Y sigo esperando que me invites en una semana en la que haya ganado el Castellón. A la próxima. Que así sea. Hombre, será pronto, seguro que sí. Y nada, vosotros deciros que a continuación podréis seguir esta noche el Bou en Volat de Les Alqueries en directo aquí en Televisión de Castellón Mediterráneo, y nosotros volvemos mañana con el mismo horario. A partir de las 10 menos cuarto de la noche nos acompañará aquí para hablar del Villarreal líder, su segundo entrenador, como es Rubén Uría. Os esperamos entonces. Hasta mañana.